cristología podemos hablar que el texto más grande y sublime que hay es el capítulo 1 de Juan, donde se puede coordinar con Primera de Juan capítulo 1 y versículo 1, es un contexto bíblico donde dice lo que era desde el principio. ¿Ves cómo es el mismo? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida se nos fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y ahora vete al Génesis 1:1 y te dice: en el principio creó Dios todo principio. Cuando hablamos, hermano, del Evangelio Juan 1, capítulo 1, nos está hablando de la preexistencia del verbo. La palabra preexistencia significa existencia eterna antes de su humanidad. Preexistencia quiere decir que antes que todo fuera creado, antes que ángeles, arcángeles, querubines, serafines fueran creados y el universo fuera creado, Él ya existía eternamente. Existía, hermano, en una trinidad, trinadeidad, triunidad, en las tres personas de la Trinidad. Aleluya. ¿Ustedes saben por qué el amor es eterno, Óscar? Pero hay otra cosa más fuerte. Es que si Dios solo sería una sola persona, el amor no sería eterno. Porque el amor es una dádiva hacia otra persona. Si solo sería una persona, no sería eterno. Pero al haber tres personas, el amor es infinito en las tres personas de la Trinidad. Porque eso se le llama, hermano, la pericónesis. El uno viviendo dentro del otro. ¿Y qué es eso? Lo que le dijo Felipe a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice: tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Y yo y el Padre una cosa somos, una sola naturaleza, una misma esencia, una misma sustancia. Aleluya. Se llama pericónesis. Pero pericónesis significa que en la propia Trinidad hay una danza eterna. Pericoro, danza eterna. Quiere decir que la Trinidad no es estática, es un movimiento de gloria. Porque todo lo que tiene vida tiene movimiento. Y eres infinito y eterno. Es la eternidad de la propia Trinidad. Aleluya. ¿Y qué me dices? Sorpréndete ahora, Óscar. Aleluya. Porque esto lo comparto contigo. Y te lo digo a todos, hermano. La danza eterna se ha abierto. Sí, Señor. Y ha dicho Jesús: para que sean uno, como yo y tú, Padre mío, somos uno. Sean uno en nosotros. Tú en mí y yo en ti, ellos en nosotros. Quiere decir que se ha abierto la pericónesis y nos ha entrado la iglesia para que entremos en la danza eterna de la Trinidad. Partícipes de su naturaleza divina. Ahí está. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, más de 8.000 promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes. ¿Qué digo de partícipes? Dios no da su participación, aleluya, divina, santífica por partes partícipes, sino que como una corriente de un cable eléctrico hay una corriente continua, así la iglesia con el Espíritu Santo hay una corriente continua. No te santifica en el culto ni en tu casa las 24 horas del día, los 31 días del mes, los 365 días del año. Usted se ha unido a una participación de santificación divina, hermano, de tal manera que dice que el que se une a una mujer, una carne es con ella.
hermano, el amor es eterno, porque su amor trinodeidad es una comunión eterna. Amén. Por eso dice la Biblia, cualquiera que me recibiera, yo y mi Padre haremos morada en él. Dice, pero ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo, que morando en ti mora el Padre y el Hijo. Estás cogiendo ahora la idea. Eso se llama circuncisión y pericoresis. ¿Cuánta misericordia Dios tiene con el hombre? ¿Qué privilegio tenemos? Por eso hemos dicho, en el principio era el verbo. La palabra era, se dice, es una continuidad eterna. Era, sin tiempo, eterno. ¿Y cómo vivían los tres? En su propio lugar. Porque Dios no necesita un espacio ni un universo para existir. Ya Él existe eternamente. En la eternidad de Dios. Gloria al Señor. Por tanto, tenemos que decir que en el principio era el verbo. Hay tanta grandeza en la Trinidad que he dicho que el amor es recíproco entre ellos, es un compartir de ellos. Por eso decía, como me has amado antes que el mundo fuese. Pero también, hermano, es tan grande la unidad de la Trinidad que el amor nace en el Padre, se engendra en el Hijo y culmina en el Espíritu Santo. ¿Qué me dices? Sí, porque para ver un amor eterno, perfecto e infinito, se necesita un amado, un amante y un espíritu de amor. Ahí están las tres personas. Un amado, un amante y un espíritu de amor. Por tanto, este amor ha sido tan fuerte, tan grande, tan sublime, aleluya, que ha dado todo lo que tenía el Hijo. Y eso ha sido por amor, lo ha dado el Padre, aleluya, y ha dicho, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree. El amor de Dios es infinito, el amor de Dios es grande y sublime. Yo amo este amor. Me he sentido amado por Dios. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Levanten su mano y digan amén. Amén. Por tanto, tenemos que decir en el principio del verbo, y eso lo podemos decir, hermano, lo que dice nuestro hermano, Jesús, hermano, cuando dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. La palabra yo soy es Yahweh, el que tiene existencia en sí mismo. Su esencia es la eternidad. Eso es Yahweh. Antes que Abraham fuese, yo soy. Tú no puedes decir nunca yo soy, Fernando, porque hoy eres y mañana no eres. Pero Dios siempre dice yo soy. Amén. En Él la palabra yo fui o yo seré no cabe. Él siempre yo soy. Y de aquí 1.000 millones de años yo soy. ¿Y saben por qué? Porque Él mismo ha dicho, yo Jehová no cambio, soy inmutable. Aleluya. Eso es un atributo, aleluya, que le pertenece a Él y es incomunicable. Y eso se llama la inmutabilidad de Dios. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que Él es el yo soy. Aleluya. Por tanto, dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. También nos dice la Biblia, hermano, para que vean, aleluya, que dice, Él es el primogénito, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, prototokos. Pero no es primogénito por ser el primer ser creado. Qué bonito. Sino es prototokos por ser la cabeza federal de la nueva creación. Sí, Señor. Porque mientras en Adán todos los hombres somos malditos y benditos al pecado, malditos al pecado, porque Él es cabeza federal de la humanidad caída, Cristo es cabeza federal de la nueva creación. Por tanto, Él es el primogénito por preeminencia y supremacía. Amén. A Él le pertenece todo y le viene todo. Amén. Aleluya. Y Él es el primero en resucitar, primogénito de entre los muertos. Por tanto, Él es la imagen del Dios invisible. Quiere decir, la imagen nítida, perfecta, gloriosa y sublime del Dios invisible. Porque el que ha visto a Cristo, el que ha conocido a Cristo, ha conocido todo lo de Dios. Y vamos a hablar de esto, de la humanidad de Cristo. Y dice la Biblia, sigo. En Él, ahí está, entonces ya no es primer ser creado, sino que dice, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo puede crear aquel ser creado?
Pero aquel que es Dios, que solo le pertenece a Dios la creación, dice, en él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten por cuanto agrado el Padre, que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo mismo, las que hay en el cielo como las que hay en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Por tanto, tenemos que decir que Él es antes de todas las cosas. Él es eterno, Él es sublime. Y eso solo le pertenece a Dios. Y yo tengo que decir con toda la categoría y sin equivocarme, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Por tanto, en el principio era el verbo era con Dios, cara a Dios, frente a Dios, igual a Dios. Eso se llama coexistencia del verbo. Yo y el Padre uno somos, unidad esencial, sustancial, natural. Aleluya, pero diferentes en personas. Pero comparten, son coiguales, coeternos, coinherentes. Aleluya. Es tremendo. Y luego está, y el verbo era Dios. Me encanta. Me fascina la cristología. Viendo tanta grandeza en la persona de Jesús. Gloria a Él. Él dice, Juan dice, se queda asombrado y dice, pero aquel verbo, la expresión eterna del Padre, la palabra exhaustiva de Dios. La palabra exhaustiva significa el que agota toda la revelación de Dios para traerla a la humanidad. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado en Hijo, acuérdate, no por su Hijo, en Hijo. No por el Hijo. Exactamente, en Hijo, el cual constituyó heredero de todo, quien a sí mismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su propia sustancia eterna, que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. El mismo Dios que crea, que es Jesús, es el mismo Dios que sustenta, es el mismo Dios que gobierna. Él es el Elohim que crea, pero Él es el Señor que gobierna todas las cosas. Hay muchos hermanos que el Señor los ha creado, pero todavía no es Señor de su vida. Pero Dios te ayude en este día. Dios tome el señorío de tu vida, de tu casa, de tu hogar, de tu matrimonio y de tus hijos. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. ¡Y a su nombre! Va asustando, ¿eh? Yo estoy gozando, ¿eh? Me siento libre, chico. No me llames más. Que me está saliendo bien. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar significa tabernaculizó. Puso su tienda con las tiendas de nosotros. La serenidad de Dios, la gloria visible se hace humano. Y aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre. Es una imposibilidad de conceptos conforme a la mente humana. Que Dios se haga hombre. Os lo digo como es de imposible. La pregunta es, una botita de agua para que no me seque la boca. La pregunta es, Óscar, ¿tú qué sabes? ¿Se puede caber un océano en esta botella? Pues de momento no. Es imposible, ¿no? Pues es más imposible que Dios se haga hombre. Meter un océano en una botella, aún machacando no sé cómo se haría. Pero, que Dios se haga hombre. Pero vosotros sabéis quién es Dios. Es que ese es el problema. Que lo limitamos tanto que... Mira, nuestro sistema solar, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, tiene una circunferencia o tiene una línea recta que mide desde Mercurio hasta Plutón 50.000 años luz. La luz corre a 300.000 kilómetros por segundo. En un ya hace 6 veces al planeta. Pues ahora multiplica segundo a segundo durante 50.000 años. Y es nuestro sistema solar microscópico en el universo. Yo tengo una talla 54 de traje. A los hermanos, porque las hermanas ya las llevará mi mujer.
24. Si me pone una 60, pues dime tú. Y si me pone una 50, parece que voy a pescar. Bueno, pues Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que se ha visto el traje del universo y le viene pequeño. ¿Qué dices? Si nuestro sistema solar de 50.000 años luz, hay estrellas en el universo y galaxias que están a miles y miles y miles de años luz. ¿Es así, Paul? Millones y millones de años luz. Quiere decir que nuestro telescopio Hubble ha hecho una foto de medio metro y ha podido captar 20 galaxias como la nuestra. Pues bueno, el Dios que tú tienes es tan grande, majestuoso, que Él no vive en el universo. El universo vive dentro de Él. El universo vive dentro de Él. Quiere decir, se desborda en el universo. Los cielos no le pueden contener la gloria. Aleluya, la tierra, el estado de sus pies. Nada se le puede comparar al Dios que tú tienes. A Él sea toda la gloria. A ver ahora, Oscar, ¿metemos el océano o qué pasa? Pero este Dios tan grande y majestuoso, a sorprender, entró en la matriz de una mujer y en el óvulo de milímetro y medio, y empezó a llorar como cualquiera de nosotros, porque Cristo nos salvó mañana, entró por la puerta. ¡Ay, Dios mío! Y en el tiempo cumplido, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer. ¿Duele esto? Dios mío de mi vida. Por eso Pablo se pega cabezazos contra la pared. Dice, hay dos cosas que, por muy teólogo, no las entiendo. ¿Pero qué? No las entiendo, Luis. ¿Pero qué es? El cielo prometido. No ha subido al corazón de hombre. ¿Y la otra? Dice, grande e indiscutible es el misterio de la vida. Dios me manifestado en carne. Es inentendible. Te tirarás toda la eternidad en el cielo y no lo entenderás. Pero el amor se ha renovado. ¡Gloria a su nombre! Esto es inaguantable. Y aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre, se hizo débil. En Jesús vemos lo omnipresente y lo presente, lo poderoso y lo débil. ¿Cómo te comes esto? Que siendo omnisciente, española, que siendo omnisciente, dice la Biblia, y el niño aprendía. Pero no lo sabe todo. Entonces, ¿cómo lo está aprendiendo? Es que como hombre se autolimita y aprende como nosotros. Pero no eres Dios inmutable, que no cambias. Y ahora dice, y el niño crecía. Estaba creciendo. Se somete al tiempo, a las limitaciones de todos nosotros. Soporta 9 meses. Pero no eres el Shaddai, el todo suficiente. No alimenta a su pueblo durante 40 años y no necesitan de nada. Los que somos de las prendas y los zapateros muertos de hambre. Porque dice la Biblia que ni sus sandalias se rompieron, ni sus ropas se envejecieron, y no tenía nadie el colón, por la noche sucios, por la mañana limpitos. Decía muchos teólogos, dice, y el zapato crecía con el pie. Pero no eres el Shaddai. A ver, no eres el Shaddai.
del todo suficiente. Y ahora dice, y ahora vemos a Jesús llorando por la leche materna de su madre. Tiene hambre. ¿No puedes entender esto? O yo tampoco. Yo tampoco. Pero me encanta. Se ha hecho como yo. Entiende mis divinidades. Entiende mis limitaciones. Él ha venido a la vida de los hombres, a la experiencia de todos nosotros. Ha experimentado tus miserias, tus tentaciones. Ha experimentado tus agonías, tus tristezas. Hemos visto a Dios hablando en garganta humana. Hemos visto en Jesús a Dios abrazando con abrazo humano. Hemos visto a Jesús llorando con lágrimas humanas. Y es Dios también. Amén. Su humanidad no eclipsa ni lo aminora, lo engrandece aún más. Por eso dice, todos hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo forma, molde, manto de gloria, adoración celestial, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no sé hacerlo, adorarme, sino que tomó forma de siervo. Ser hombre para Dios, para Cristo, no fue ser humillado. ¿Haciendo bien? El hacerse hombre no era una humillación. Es una autolimitación, pero no es una humillación. La humillación es ser siervo. Eso es, porque lo más grande, lo más glorioso, léalo, Óscar, léelo, siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. Lo más grande, forma de Dios. Lo más humillante, forma de siervo. Pero para hacerse siervo se tiene que acondicionar a ser hombre. Y cuando es hombre, se humilla hasta lo sumo. ¡Aleluya! El que mandaba y adoraba, ahora se baja, se humilla, coge a sus discípulos y le lava los pies. Y dice al hermano Óscar y al hermano Fernando y al hermano Pedrito y al Polo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que no hago falacias, hombre, que no hago mentira, que lo que hago lo hago del corazón. Dios mío de mi vida. Si cada palabra hablada de Jesús es un misterio. Me encanta estos misterios. Bendito sea. Quebrantado, hermanos. Bendito sea. No lo entiendo. Aleluya. Por tanto, Jesús como Dios crea y gobierna el universo. Como hombre se autolimita. Como siervo se humilla. Como cordero espía. Como león triunfa. Como sacerdote interviene. Y como rey gobierna. Gloria a su nombre. ¿Lo han entendido? Eres hombre. Gloria a Dios. Y el que niegue que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Total. Es Dios al 100% y es hombre al 100%. Pero es semejante, no es igual. Muy bien. Acuérdense, Explícalo bien eso. Semejante es algo que tiene cosas que se le asemejan, pero no es igual. Nunca te compares a Jesús. Eres semejante, no eres igual. Muy bien. Porque en Él no hubo pecado, mientras que en ti eres un pecador empedernido. Total. Muy bien. Tú eres de este mundo, ¿sí o no? Jesús es del cielo. Muy bueno. Tú eres persona humana, ¿sí o no? Jesús es persona divina. Que asume, que añade, que agrega una naturaleza humana. Y esa naturaleza humana no es personal,
Esto es unión hipostática. Voy a hacer solo un panorama, No es personal porque en Jesús no hay dos personas. No es impersonal porque no es un buzo que se quita y se pone. Es impersonal. ¿Qué es el personal? Es que la botella está en el púlpito. Es que esa naturaleza humana entró dentro del mismo núcleo de la persona del Verbo. Por tanto, esa naturaleza humana es propia suya para toda la eternidad. ¿Lo han entendido? No se ha vestido, se ha revestido, que ya es más fuerte. Vestirse es ponerse un jersey. Revestirse, Óscar, es coger un jersey y entretejerlo en tu propia piel. Eso es lo que ha hecho. Es que esa naturaleza humana lo ha metido dentro del núcleo de la persona del Verbo. Por tanto, en Jesús hay dos naturalezas en una sola persona. Aleluya. Y esa es la unión hipostática. Están completamente separadas porque ni lo humano se divinizó ni lo divino se humanizó. Fue la segunda persona de la Trinidad quien asumió una naturaleza humana. ¿Lo han entendido? No fue Dios, no fue la naturaleza la quien se hizo hombre, sino la persona del Verbo, que era Dios. Y esa naturaleza humana está metida dentro del núcleo de la persona. Por tanto, Jesús es tan Dios, tan Dios, tan Dios como que no fuera hombre, y es tan hombre, tan hombre, tan hombre como que no fuera Dios. Las dos naturalezas están dentro de la persona del Verbo, y eternamente lo conocerás por medio de su humanidad. Por tanto, Él conoce porque ha venido a la experiencia de los humanos a sentir nuestras debilidades, aunque Él ya lo sabe teóricamente. ¿Verdad, Paul? Pero ahora está en la experiencia que como humano el verdadero está experimentando por cuanto padeció, aprendió obediencia. ¿Ves? La palabra aprender significa experimento, porque Dios no puede aprender más. Experimenta, porque teóricamente lo sabe, Él sabe todas las cosas, pero Él ha venido a la experiencia de los humanos, a experimentar todas nuestras debilidades, tentaciones, miserias. ¿Y dónde? Ahora ya entramos en materia profunda. ¿Y dónde es? ¿Dónde lo veo más? Getsemaní. Prensa de aceite. ¡Ay, Dios mío! Hay un sacrificio que le llaman sacrificio de flor de harina. ¿Te acuerdas, verdad? La flor de harina se tenía que envolver con aceite. Y esa harina tenía que ser molida. Jesús en el Getsemaní era la harina que había sido molida y se estaba mezclando con el aceite del Getsemaní. Era un sacrificio de súplicas. Y dice la Biblia en Hebreos, asómbrense, en los días de su carne suplicó con lloros y ruegos a aquel que le podía librar de la muerte, y fue oída a causa de su temor reverente. Cristo en el Getsemaní le llamamos, hermano, el lugar santísimo de la cristología. Es lo más grande. ¿Me dejan decir por qué? ¿Se lo digo por qué? Amén. Porque la cruz es el resultado del Getsemaní. Sí, señor. Si no hay Getsemaní, no hay cruz. Sí, señor. Más fuerte. Cristo sintió más dolor en el Getsemaní que en la cruz. Porque el dolor era más agónico. Ahí empezó la agonía. Y lo tienen ahí en la Biblia. La Biblia lo esclarece bien, hermano, porque dice la Biblia, tenía angustia. Molido, prensa de aceite. Angustia, angosto en el griego. Aplastado, machacado. Luego dice otra palabra, tenía agonía. Agonía, espanto. Eso es la palabra agonía. Más fuerte. Agonía. Pero hay otra cosa que a mí me rompe. Le dice a sus discípulos, a los 3 discípulos, oyes, orad conmigo. La primera vez que les pide una cosa. ¡Oh!
porque mi alma está triste hasta la muerte. Pero también tienes tristeza hasta la muerte. ¿Pero cómo es esto? Dios tiene tristeza hasta la muerte en su humanidad. La está experimentando. ¿Qué dolor no tendría? Pero es que escuchen, que es que aquí viene el problema del Getsemani. El problema del Getsemani es que dice la Biblia que su sudor era tanta la agonía, la tristeza hasta la muerte y la angustia, que su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Eso se llama una hematoidrosis. Quiere decir que los